Estamos trabajando el tema de las relaciones entre economía y política y lo estamos haciendo sirviéndonos de una figura que llamamos gráfico posicional, en el cual hemos distinguido 4 modos de relación o de articulación entre economía y política que corresponden a diferentes tendencias políticas que se han manifestado en la época moderna, al menos 3 de ellas de manera históricamente consistente, y una cuarta que vamos a explorar en sus potencialidades o en sus posibilidades de realización próxima o futura. En ese gráfico posicional habíamos distinguido entre aquellas posiciones que ponen énfasis o que afirman la centralidad del Estado, de la sociedad política, de aquellas que ponen énfasis o afirman la centralidad de la sociedad civil. A las primeras las fijábamos en la parte alta de la figura, a las segundas en la parte baja. Pero al mismo tiempo hacíamos la distinción que atraviesa a ambas posiciones entre lo que genéricamente suele entenderse como posiciones de derecha y de izquierda, tal como convencionalmente se las entiende. Ese gráfico posicional entonces nos ha permitido distinguir 4 posiciones, 4 maneras en que se piensa la articulación entre la economía y la política. Una posición de izquierda que afirma la centralidad del Estado, que afirma el énfasis en la política y la necesidad de subordinación de la sociedad civil, del mercado, de las iniciativas autónomas e independientes que surgen de los individuos y de los grupos sociales, subordinándolos al Estado y a las decisiones políticas, y otro sector que también pone énfasis en el Estado, en la centralidad de la política, en la centralización de los procesos, en desmedro de las autonomías de la sociedad civil, de las libertades que son propias de esta, pero que siendo posiciones de derecha entran en oposición con aquellas que señalamos anteriormente, aunque también se asemejan en el énfasis que ponen en el Estado. Y en este caso hablamos de posiciones nacionalistas de derecha, posiciones fascistas, posiciones autoritarias. Por el otro lado, encontramos aquellas posiciones de carácter liberal que intentan afirmar la subordinación de la política y del Estado a la sociedad civil, al mercado, de tal manera que la historia y los procesos sociales se articulan a través de la acción independiente de los individuos, de los grupos, de las empresas, estructuradas con énfasis en la economía, con énfasis en las libertades individuales desde el mercado, posiciones que genéricamente podemos definir como liberales de derecha, y por otro lado posiciones en el otro lado del cuadrante, más bien asociables a posiciones de izquierda, pero que igualmente afirman, sostienen la autonomía de la sociedad civil, los procesos desde abajo, la autogestión, las búsquedas desde que hablan de la descentralización y rechazan la centralidad del Estado y de la política en la construcción social. Habíamos analizado, siempre leyendo un texto, un artículo titulado Democratización económica y democratización política, habíamos procedido a un análisis histórico de cómo a lo largo de la época moderna, en la civilización moderna,
se han ido verificando desplazamientos políticos entre esos diferentes sectores, desde los inicios de la época moderna, en que la sociedad civil se forma y demanda autonomía, demanda independencia, exige libertad individual, libertad de asociación, propiedad privada, libertad de iniciativa económica, reaccionando frente a ella las viejas clases poderosas, digamos, que afirman la necesidad de centralizar en el Estado absoluto el poder. Posteriormente analizamos el proyecto democrático liberal, que busca someter y subordinar a la clase política y el Estado a las necesidades, a las exigencias, a los proyectos de la sociedad civil, en un modelo democrático liberal que analizamos en sus detalles, y posteriormente vimos cómo ese modelo, al no cumplirse adecuadamente en términos de permitir la participación de todos los individuos en la libertad individual, en los proyectos económicos, en los procesos de libre asociación y de individuación, habíamos visto reacciones autoritarias en el sentido de reafirmar la importancia de la política desde posiciones centralizadoras, estatistas de izquierda, y también reacciones en la misma dirección de centralización del Estado, pero desde las posiciones de derecha ante las amenazas políticas provenientes de la emergencia de las luchas sociales. Y habíamos terminado la exposición en el programa anterior diciendo que íbamos a explorar las posibilidades que históricamente existan de abrir una nueva época política, de abrir una nueva etapa en el proceso histórico sobre la base de una rearticulación de las relaciones entre sociedad civil y sociedad política, entre mercado y Estado, pero desde la óptica del enfatizar la centralidad y la autonomía de la sociedad civil, pero no desde posiciones neoliberales o liberales, sino desde posiciones alternativas, autogestionarias, autonomistas, de base social. Y entonces, en ese punto vamos a continuar nuestro análisis, que deja de ser un estudio o una exposición del proceso histórico y que se abre más bien a la pregunta de explorar una posibilidad, un proyecto, un proceso de transformación en el sentido de afirmar este cuarto segmento, digamos, de nuestro gráfico posicional. Precisamente el texto en su continuación lo dice explícitamente. A este punto de nuestra exposición se abren varias alternativas de continuación del análisis que apuntan todas ellas en la dirección de dar fundamentos a una propuesta de democratización real que desplace el centro de gravedad hacia la parte inferior del cuadrante y de socialización sobre la base de un desarrollo popular centrado en el trabajo que lo desplace hacia el lado izquierdo. Esto es, dar lugar a un proceso de experimentación práctica, elaboración teórica y realización histórica al interior del sector menos explorado intelectual, política y económicamente, esto es, el sector inferior izquierdo del gráfico posicional. Si ustedes se fijan, estamos dando también un paso en el modo de la exposición, del desarrollo conceptual, en términos de pasar del análisis de los procesos históricos tal como ellos se han verificado, a lo que es más bien la búsqueda de un proyecto, de una propuesta, a la proyectación de procesos históricos futuros. Este paso
que de esta manera armónica, podríamos decir así, orgánica estamos dando, es muy interesante de tener en cuenta, porque constituye una de las características y una de las cualidades que hemos siempre afirmado que son propias de la ciencia de la historia y de la política, como lo son también de la teoría económica comprensiva, en términos de encontrar una nueva articulación conceptual entre el conocimiento de la realidad tal como es y la proyectación de la realidad o la realización histórica de ciertas posibilidades que interesan desarrollar. En tal sentido, el mismo título de este artículo, Democratización económica y democratización política, nos está advirtiendo que detrás de estos análisis está no solamente el esfuerzo de conocer los procesos históricos tal como se han dado, sino de conocerlos tal como se han dado, pero en la perspectiva de facilitarnos la proyectación, la construcción de procesos históricos inéditos. Recordemos que nos hemos planteado desde los comienzos de esta búsqueda intelectual la elaboración, la construcción de nuevas estructuras de la acción transformadora. En tal sentido, entonces, estamos aquí verificando esta idea de que el conocimiento propio para la transformación social, las estructuras conceptuales necesarias para crear o avanzar en la construcción de una nueva civilización deben articular de manera distinta que como lo han hecho las ciencias sociales modernas y el positivismo moderno entre lo que es el conocimiento de la realidad y la ética, la proyectación, el conocimiento del deber ser y la afirmación de proyectos y procesos políticos. Decía entonces, leyendo el texto, que nos abrían varias alternativas para continuar el análisis apuntando en esta dirección de dar fundamentos a una propuesta de democratización real, ¿no?, que enfatice la sociedad civil, pero al mismo tiempo la centralidad, la importancia del trabajo, de las clases populares, de los sectores de base de la sociedad. Entre tales alternativas estarían las que ahora vamos a enunciar. Podría, por ejemplo, examinarse y diagnosticarse con rigor la crisis que afecta desde hace algunas décadas a los varios sistemas económico-políticos que se basan en la primacía de la política y en la subordinación o absorción de la sociedad civil en el Estado. Con tal examen podría concluirse que estamos en presencia de una crisis orgánica, estructural, en el sentido que engloba y afecta profundamente tanto las estructuras económicas como políticas, el mercado como el Estado, y las relaciones entre economía y política, de donde surge la necesidad de hacer frente a tal crisis y superarla mediante una nueva propuesta o proyecto de vinculación orgánica entre sociedad civil y sociedad política, tal como puede resultar de procesos simultáneos de democratización del mercado y democratización del Estado. En ese breve párrafo hemos dicho muchas cosas, hemos resumido en cierto modo todo un análisis que hemos hecho. Aquí digo, podríamos hacerlo. En realidad, gran parte del trabajo de la ciencia política que hemos desarrollado apunta justamente a analizar con rigor la crisis orgánica que afecta a la sociedad contemporánea, apuntando justamente a mostrar que es una crisis que surge en gran medida como consecuencia de los desequilibrios, las desarmonías, los desajustes que se dan en las relaciones entre sociedad política y sociedad civil y que a lo largo de la historia moderna no han logrado consolidarse de acuerdo a una forma, digamos, que fuera armónica, equilibrada, coherente y también adecuadamente racional. Habría otra alternativa de continuidad del análisis.
que también apunta a algo que en cierta medida hemos hecho. Podría también procederse a someter a análisis crítico las propuestas ideológicas tradicionales con que se suele buscar solución a los problemas y en particular hacer la crítica de las elaboraciones neoliberales, marxistas y nacionalistas, o sea, de los tres segmentos, de los tres sectores que han predominado a lo largo de la época moderna y que todavía hoy discuten a nivel político e ideológico, y poner de manifiesto las insuficiencias que contienen y las incoherencias que implican a nivel de los supuestos prácticos que en cada caso es preciso construir para que el modelo que proponen funcione racionalmente. Con tal análisis podría argumentarse la necesidad de nuevas elaboraciones teóricas alternativas que tengan en cuenta las experiencias históricas y los nuevos datos sobre las consecuencias ecológicas, sociales, antropológicas y militares que han derivado de las opciones estatistas e industrial capitalistas que han efectuado nuestras sociedades. También esto, como decía, lo hemos ampliamente desarrollado en otros textos como parte de esta construcción de una ciencia de la historia y de la política, y sobre ello estas formas de continuar el análisis vamos también a volver más adelante recuperando algunos otros textos. En una tercera línea de continuación del estudio del tema, podrían también rastrearse las tendencias emergentes de la sociedad, tanto a nivel popular como intelectual, que ponen de manifiesto el surgimiento de nuevas formas de organización y asociación en vistas de ampliar los espacios comunitarios y de autonomía, junto a otros muchos signos que denotan una revitalización de la sociedad civil y un cierto distanciamiento de muchos respecto a las formas tradicionales de hacer política. Es decir, una tercera alternativa, un tercer trabajo intelectual a realizar, que en alguna medida también lo hemos realizado, es el identificar estas formas emergentes, estas formas nuevas de organización, de asociación y de acción que surgen desde la sociedad civil precisamente en la línea de enfatizar este proceso de democratización económica y de democratización política. En fin, cuarta alternativa, o más bien cuarta línea de búsqueda en torno a este tema, complementaria con las anteriores, más que como alternativa a las anteriores. En fin, sería posible también proceder a una búsqueda a partir de los valores, aspiraciones e ideales que van delineando el perfil de las nuevas utopías sociales y descubrir cómo la búsqueda racional y coherente de los medios más apropiados para aproximarse a su realización, a la realización de esos valores, de esos principios en la práctica, nos orientan hacia la actividad solidaria y creativa, autónoma, autogestionada y asociativa a nivel de procesos organizativos propios de la sociedad civil. Es interesante este breve resumen que he formulado en 4 líneas de trabajo, 4 líneas de investigación en las cuales hemos trabajado, pero que deben ser desarrolladas, profundizadas y que son líneas de investigación que podrían dar lugar a cada una de ellas a numerosos estudios, al trabajo de muchísimos intelectuales, estudiosos y de muchos centros de investigación. La conclusión a la que llegamos luego de afirmar estas 4 posibilidades de continuación de reflexión sobre el tema, pero orientándolo en la perspectiva de proyectar un nuevo modo de articulación entre sociedad política y sociedad civil, decimos, así
por distintos caminos de análisis y de reflexión, es posible encontrar fundamentos complementarios a un nuevo sistema de acción transformadora que actúe desde el sector inferior izquierdo del gráfico posicional, es decir, desde la sociedad civil y desde la izquierda, por utilizar ese concepto convencional. De paso, es conveniente advertir que el proceso intelectual y político por el cual se acceda a una definida ubicación en el sector será muy diverso dependiendo del punto de partida en que se origina el desplazamiento. Por diversos caminos, lo importante será llegar efectivamente al sector y asentarse establemente y con sólidos fundamentos en el mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos invitando, que estamos convocando, que estamos intentando atraer hacia este sector inferior izquierdo del gráfico posicional de quienes se encuentran en las otras posiciones, o sea, de quienes están actualmente en posiciones estatistas de izquierda o de quienes están en posiciones democráticas, de sociedad civil, pero desde posiciones más bien de derecha, y también, aunque mucho más difícilmente por ser posiciones antagónicas, del otro sector del cuadrante, en posiciones nacionalistas de derecha y afines. Decía que intentamos atraer conciencias, voluntades, canalizar iniciativas de esfuerzo desde lo que existe, es decir, de la realidad tal como políticamente y económicamente se encuentra estructurada, para fundar en base a elementos de la realidad, porque la realidad se cambia con la realidad, no se cambia con la simple enunciación de ideales o de deseos, y por lo tanto es necesario convocar fuerzas, iniciativas, sujetos, voluntades, conciencias, etcétera, en esta dirección de la democratización política y económica. Bueno, decía, los resultados serán de todas maneras parcialmente distintos, dependiendo desde cuál lugar o desde cuál posición se accede a este nuevo espacio teórico-político, dando lugar al pluralismo. Habrá pluralismo y complementariedad al interior de este nuevo espacio entre posiciones afines que se podrán dinamizar y enriquecer recíprocamente en una lógica de diferenciación y composición pluralista que es propia y característica de la sociedad civil, que no se pone las exigencias de homogeneidad, unidad monolítica y disciplina que son tan valoradas según la racionalidad propia de la sociedad política. Precisamente afirmamos que este pluralismo, esta diversidad, esta complementariedad de maneras de pensar puedan convivir en este espacio nuevo que se caracteriza justamente por no plantearse exigencias de unidad, de disciplina, de homogeneidad, sino que reconoce el valor de la diversidad, de la heterogeneidad y las diferentes expresiones de la libertad organizada que puedan desarrollarse. Continúo aquí haciendo un breve análisis de qué modos pues, se podrían ir verificando estas confluencias según de dónde provengan los procesos, las búsquedas en esta dirección. Si el origen del desplazamiento es el sector superior izquierdo, o sea, socialista, comunista, estatistas de izquierda, es probable que el movimiento ideológico político a que dé lugar este desplazamiento asuma las connotaciones de una especie de socialismo autogestionario, democrático y autonomista.
Si el punto de partida está en el sector inferior derecho, o sea, posiciones de derecha pero democráticas, que afirman la centralidad de la sociedad civil y las libertades de asociación, etcétera, el movimiento puede asumir las connotaciones propias de una suerte de liberalismo popular. Si el movimiento proviene de posiciones centristas, puede asumir las connotaciones de un cooperativismo renovado o de un proyecto comunitario con énfasis en los sectores populares, en la descentralización y en las autonomías locales. Aquellos movimientos que se originen desde el comienzo en el propio sector inferior izquierdo, o sea, que nazcan en este espacio, tenderán a enfatizar las connotaciones autonomistas y alternativas de su proyecto particular. En realidad, este artículo fue escrito hace más de 20 años y el espacio de las nuevas posiciones autonomistas que enfatizan la sociedad civil era mucho más reducido que el que tenemos hoy. Hoy día los movimientos emergentes, los procesos de construcción de alternativas autónomas con alto énfasis en la sociedad civil están mucho más desarrollados que en aquel tiempo. Y, por otro lado, los procesos de distanciamiento de la centralidad de la política, los procesos de distanciamiento de las posiciones neoliberales han crecido enormemente, especialmente entre los grupos juveniles, de tal manera que, si bien tienen todavía fuerzas aquellas otros espacios de nuestro gráfico posicional, y tiene sentido continuar la convocatoria, la invitación a desplazarse para la construcción del nuevo modo de articulación entre economía y política. De todas maneras, esto, digamos, se hace hoy día con mayor facilidad y a partir de una más alta capacidad de convocatoria de un sector, de un espacio que ya está constituido. Cualquiera sea el origen y el movimiento que se siga, habrá entre todos ellos, los que se desplacen hacia este sector, un proceso de convergencia que conlleva una recíproca valoración de los elementos que cada uno rescate de su propia posición inicial y que deberá aportar a la configuración del nuevo sector. A ello se sumará el reconocimiento de los valores y elementos de validez universal que serán aportados por cada uno de los demás componentes que forman parte del sector, o sea, de este espacio. Estamos diciendo que en cualquiera de las posiciones políticas hay elementos válidos, hay elementos de valor universal, no todo es descartable por no estar en este espacio y por lo tanto hay aportes que se van a realizar y que van a enriquecer este nuevo espacio político. Y aquí comienzo a analizar algunos de ellos. De parte de los sectores socialistas, el proceso implicará una valoración y reconocimiento de la sociedad civil y de su legítima autonomía, de los valores de la libertad individual y de su articulación práctica en un sistema competitivo y eficiente de asignación de recursos, de distribución de ingresos proporcional a los aportes efectuados al beneficio general, con las necesarias correcciones fundadas en la solidaridad y la búsqueda del bien común, de libertad de pensamiento y de expresión, tanto a nivel ideológico como científico, religioso, artístico, etc. Más en general, una valoración de aquella parte de los contenidos del proyecto democrático liberal que tienen un valor universal. Deberán descubrir que el propio ideal socialista no puede materializarse sin una efectiva democracia económica y política. O sea, lo que estoy afirmando aquí es que es necesario que aquellos sectores que han puesto tanto énfasis en la centralidad de la política, en el estatismo, en la importancia del Estado, deberán tomar distancia de todo aquello y valorar, reconocer a la sociedad civil,
con todas sus autonomías, revalorizar la libertad individual, la competencia, la búsqueda de eficiencia en la asignación de los recursos, el hecho de que la libertad de pensamiento y de expresión en todo nivel, científico, religioso, artístico, es importante. Por lo tanto, pensar en un Estado menos ideológico y revalorizar una serie de aspectos propios del proyecto democrático liberal que tienen un valor universal, como el valor de la representación ciudadana, de la distinción o separación de los poderes, etc. De parte de los sectores liberales, a su vez, el proceso implicará una valoración y reconocimiento de aquellos contenidos de valor universal que han sido aportados por la cultura socialista y de izquierda. En particular, pensamos, por ejemplo, en la lucha por la liberación de los sectores populares oprimidos, en los valores de la socialización de la economía, la política y la cultura como contrapeso al individualismo economicista, la primacía del trabajo sobre el capital y, en consecuencia, la reversión de los procesos de subordinación y explotación del trabajo por el capital. Deberán descubrir, entre otras cosas, que el propio ideal democrático no puede realizarse históricamente mientras la propiedad se encuentre concentrada en pocas manos y el poder económico se halle monopolizado por solo algunos segmentos de la sociedad civil. Es el camino inverso, es el reconocimiento, el tomar distancia de posiciones extremadamente individualistas y capitalistas y descubrir y valorar aportes que han sido elaborados, construidos desde posiciones que durante muchos años y décadas las han visto y pensado como antagónicas. Los sectores que provengan de posiciones centrales, junto con acentuar su parcial valoración de la libertad individual y de las exigencias de la socialización implicadas en todo proyecto de justicia social, podrán aportar aquellos elementos de autogestión y cooperativismo que suelen postular en posiciones, sin embargo, subordinadas, que podrán ser consistentemente renovados en la medida que se los impregne de un mayor convencimiento respecto de sus exigencias de autonomía y de un más definido contenido popular. Esas posiciones siempre han valorizado el cooperativismo, han valorizado las organizaciones, las asociaciones de pequeños productores, etcétera, pero considerándolas, digamos, válidas, pero manteniéndolas en un plano subordinado. Aquí se trata de que reconozcan que ellas pueden ser centrales, ser articuladoras de una dinámica de democratización económica y política que implica transformaciones muy profundas. Pero no se trata de hacer en cada caso una combinación híbrida de elementos culturales, teóricos y políticos provenientes de distintas tradiciones, sino de alcanzar, vuelvo a decir, en cada caso, es decir, en cada uno de estos procesos de desplazamiento intelectual y político, de alcanzar una articulación coherente de elementos asumidos y valorizados en los términos de la propia cultura e historia particular, lo cual implica su reelaboración intelectual autónoma y nueva, en búsqueda de una coherencia y racionalidad superior a las actualmente postuladas por cada uno. O sea, no estamos diciendo aquí que se trata de mezclar cosas, de articularlas exteriormente y simplemente sumarlas en una composición híbrida, sino que todo ello implica acceder a un punto de vista superior, más amplio, que supone una reelaboración de todos los elementos que están siendo reconocidos, reintegrados o rescatados de las distintas posiciones. Por cierto, ello es una tarea intelectual de largo aliento que en una exposición como esta no puede sino ser enunciada e incluso esto de manera bastante elemental y esquemática.
Nosotros, a lo largo del desarrollo de la ciencia de la historia y de la política, de la teoría económica comprensiva, hemos intentado profundizar, acceder a un punto de vista amplio que permita reconocer la validez de las distintas elaboraciones y búsquedas que se han dado a nivel de la ciencia económica, de las ciencias políticas, de las diferentes experimentaciones sociales, rescatando elementos que tienen validez, pero articulándolos desde una racionalidad distinta, desde lo que entendemos como una más alta concepción, más compleja, que articula con autonomía, subordinando los elementos válidos que reconoce en las proposiciones anteriores, pero que apunta en la dirección de construir una civilización superior. Este artículo lo terminamos con una serie de afirmaciones más específicas de los contenidos propios que puede tener este nuevo espacio de construcción teórico-política, pero la lectura y el análisis de esto lo vamos a dejar para el próximo programa.